quiero un poco, para iniciar esta entrevista, es presentar a Juan, que Juan creó, ¿cierto? Corrígeme si me equivoco, el Malpensado es. Malpensando. El Malpensando. Juan creó el Malpensando, pero Juan es un colombiano destacado y nosotros en este espacio siempre tenemos colombianos destacados que nos cuentan su historia, que sirven para inspirar a otros colombianos a venir a Canadá o a cumplir sus sueños como Juan está cumpliendo su sueño. Entonces, chévere conocer un poco más de ti, Juan Cajiado, quién eres, qué has hecho, por qué tomaste esas decisiones de vida y si estás feliz como lo demuestras en tus videos o es puro cuento. Creo que hay muchas preguntas acá, pero arranco por lo primero que dice. Primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, esto me halaga mucho cuando dicen una historia de éxito, una sobresaliente, lo que sea, pero creo que todos los seres humanos tenemos historias increíbles de éxito, así sintamos que estamos fracasando, porque creo que, de hecho, yo tengo un podcast que se llama Conversaciones Clandestinas, donde el concepto principal es que fracasar puede ser lo mejor que te puede pasar. Es cuestión de perspectiva. Entonces, a veces es como que sí, habemos ciertas personas que tenemos, digamos, una lupa, porque por X o Y razón, por suerte, por trabajo, por lo que sea, la gente nos está mirando, pero las historias de éxito creo que son de todo el mundo. Y ahora, si puedo inspirar a alguien, genial, eso me encanta. Yo considero que no estoy en un lugar donde, ¿sabes? Y eso de pronto este es el mal de, ¿cómo es que le dicen eso? Como que siento que me dicen como que, ¿cómo hiciste para lograrlo? Y yo miro a la gente y digo, ¿lo logré? ¿Cómo así que lo logré? ¿Yo por qué no me di cuenta? Pero creo que a veces uno está sumergido en su propia realidad y no es capaz de verse desde lejos y ver que ha logrado ciertas cosas, ¿no? Y a veces es cuestión, de nuevo, de perspectiva. ¿Qué era lo demás que me has preguntado? Ya me fui por la tangente. También estás en el proceso, ¿no? También estás en el proceso, porque lograrlo al final no solo es la meta, sino es el camino. Lograrlo es morir, porque siempre estamos en el proceso. Esa es la idea errónea que concebimos o que nos vendieron, ¿no? Que hay un final. Y no, jamás hay un final. Es un proceso constante. Total, y el camino es lo más bacano. ¿Cómo ha sido tu camino? Mi camino ha sido con caídas y levantadas constantes, ¿no? Ahorita que decías, tu vida es así de chévere como la muestras en las redes y todo, y no, para nada, creo que la gente sabe que las redes sociales son una gran mentira. Yo he intentado de manera muy auténtica compartir a la gente, yo tenía unos días que yo decía, los titulaba, días popó, y como iniciativa mostrarle a la gente que detrás de lo que pueden decir, él solamente se sube a un escenario y hace reír o hace lo suyo y ya, y pasea. Eso es como que lo que la gente puede concluir viendo lo superficial de las redes sociales. Pero detrás de eso, pues hay muchas complicaciones y me gustó, mucha gente me dejó de seguir cuando empecé a compartir mis días popó, pero era como que pues hay ansiedad, hay depresión, hay días en los que uno se cuestiona, por más de que estés persiguiendo un sueño implica que estás arriesgando, estás dejando cosas atrás, estás sacrificando cosas, gente. Entonces, sí, mucha gente me dejó seguir, pero creo que entre más auténtico es uno, más filtra uno al público y se quedan los que de verdad aprecian lo que estás haciendo. Entonces, mi historia, pues yo considero que como la de todos, es de caídas y aprendizajes. Más que triunfos, no considero yo creo que los triunfos son, de nuevo me devuelvo a mi podcast, las cicatrices que coleccionamos en el camino. Yo siempre le digo a la gente que uno tiene que llenar el panini de cicatrices. ¿Cuáles han sido las cicatrices más difíciles de afrontar, de vivir, de sentir, de ver en este proceso? Yo creo que ser inmigrante por sí creo que es una universidad, eso es un máster. No sé, ¿tú dónde estás? ¿Tú estás tú estás en Canadá, pasaste Estoy en por Canadá, Estados sí. Unidos, ¿no? Estoy en London. En Londombia. En Bueno, London. yo creo que como todo inmigrante uno se da cuenta que ser inmigrante como tal no es lo que le venden a uno en las películas y el sueño americano o canadiense que tú llegues al otro lado y ya eres multimillonario.
yo me fui de Colombia la primera vez chiquito, tendría, no sé, 12 años tal vez, y me fui a Estados Unidos con mi familia. Y en Estados Unidos estuvimos muchos años. eh, y ese fue la primera caída, porque digamos que en Colombia teníamos más o menos una estabilidad familiar, emocional, económica y demás cosas que se fue cayendo y tocó hacer el cambio, irnos a Estados Unidos. Y ahí es donde llega uno al sueño americano, donde aterriza uno en un país donde le toca hacer lo que sea por sobrevivir. Y lo que sea es que yo podría hacer una lista interminable de trabajos, porque además yo empecé a trabajar apenas llegué, a los 12 años, así, no, ni podía, ni tenía papeles para trabajar y estaba trabajando. Entonces mi mamá pasó de ser abogada a tener que limpiar, a tener que trabajar en lo que fuera, cocinar, en todas estas cosas. Mi padrastro, que es como mi papá también, pasó de tener su empresa en Colombia o también a limpiar concesionarios de carros y todo esto. Y yo, mi primer trabajo fue lavando platos. Niño, bajo cuerda. El primer día que empecé a trabajar, lavé los platos, llevaba como 6 platos y 60 cubiertos y cosas, una cosa gigante, una torre así. Se me cayó, se rompió todo y mi primer paycheck a los 12 años se lo llevó el restaurante donde trabajaba porque dijo, usted dañó todo. Entonces ahí empezó una serie de historias como inmigrante donde eh, primero que no es para todos, ser inmigrante no es para todos. Entonces, primero es un filtro donde mucha gente dice, yo no puedo con esto. Y los que dicen, sí puedo con esto, es enfrentarse a un toro gigante que no es tan fácil de domar, ¿no? Y, y empezamos como familia. Yo digo que en mi vida como familia, ese fue el momento que nos unimos, porque cuando uno está en el hueco, sufriendo y mirando al lado y lo único que tienes es la familia, dices, o esto se va para ¿no? O trabajamos como equipo y sacamos esto adelante. Entonces, por primera vez como familia trabajamos juntos y logramos pues salir dentro de lo posible adelante. Y cuando sentíamos que ya estábamos en un país que nos acogía y todo esto, ¡pah!, nos llegó la primera caída, que para mí fue un shock, que fue que nos dijeran no se pueden quedar. El abogado que llevaba nuestro caso casi que se robó la plata, nos llaman de inmigración, nos dicen que se tienen que ir. Y entonces, ¿ahora qué? ¿No? Entonces, para mí esa fue la primera caída. Además que yo estaba ni siquiera en mi adolescencia prácticamente, ¿no? Entonces, para mí decir, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? Empezar otra vez, ¿dónde? El miedo de empezar de nuevo, pues es gigante. Y en esa época mi familia, que es mi mamá, mi núcleo es mi mamá, mi padrastro, mis 2 hermanos menores, mi hermano mayor se quedó en Colombia, mi papá vive en Colombia, pero este núcleo, mi mamá dice, a Colombia no podemos llegar, así que nos vamos para Canadá, como sea, empaque todo en un camión y cruce la frontera. Y mi papá desde Colombia sí me dijo como, pues usted no sabe a qué va a llegar allá, a Canadá, entonces usted vuelva hacia Colombia a estudiar acá, porque ya estaba por terminar y entrar a la universidad y todo esto. Entonces, ahí viene, no solamente me dijeron no se puede quedar en Estados Unidos, donde ya había creado todo un ecosistema, sino que ahora me separé de mi familia, de mi núcleo, porque mi mamá, mi padrastro y mis hermanos se vinieron a Canadá, yo me fui a Colombia y nos despedimos sin saber cuándo nos íbamos a volver a ver, ¿no? Y, y de hecho, ellos llegaron acá a Canadá, les pidieron refugio, les dieron los papeles y yo entré dentro del caso por ser menor de, no me acuerdo, menor de cierta edad. Y me dijeron que en 2 años iba a poder yo estar en Canadá. Entonces yo llegué a Colombia con la mentalidad de, ok, en 2 años puedo volver a estar con mi familia, entonces yo voy a estudiar acá, empiezo la universidad y termino allá. Y 2 años se convirtieron en 3 años, en 4 años, en 5 años, en 6 años, en 7 años, en que no me salieron los papeles. No volví a ver a mi familia en más de 8 años. Y yo me gradué de la universidad, estudié diseño industrial, luego hice una maestría, o sea, me fui a Cuba, hice un diplomado, todo esto a la espera de venir a Canadá. Y solamente el día que yo ya dije, yo ya no quiero a Canadá, ya no quiero saber nada de Canadá, me llamaron y me dijeron, acá está su residencia. Y claro, yo entré en lágrimas porque yo decía, pues, ok, es lo que siempre he anhelado, mi familia, mi núcleo, lo que más amo, pero yo ya tengo mi vida hecha acá, yo a qué me voy a ir a Canadá.
Entonces eso fue, entonces otra vez caigo en esa dicotomía de decir, ¿y ahora qué demonios hago? Empezar de ceros una vez más, porque ya empecé cuando me fui a Estados Unidos, después crecí en Estados Unidos, me devolví a Colombia a empezar de ceros, que a pesar de que era mi país, pues yo ya era ajeno, yo ya no conocía ni la cultura ni la gente que yo había dejado, yo era chiquito cuando me fui, entonces empezar otra vez de ceros. Después yo decía, otra vez, yo sé lo difícil que es empezar, yo sé lo difícil que es ser inmigrante, yo sé que ser inmigrante es desatarse de la trayectoria profesional, las conexiones, olvidarse del título que uno tiene y otra vez entrar en modo supervivencia. Pero aún así yo dije, bueno, no, una aventura más. Y dije, me voy a Canadá, vendí todo, había montado una empresa, vendí la empresa, vendí la novia, vendí todo lo que tenía y dije, bueno, me voy a ver qué hago en Canadá. Sin avisar además, porque yo no le dije a mi mamá que me habían salido los papeles. Ella, no, ¿cuándo será? Así, ¿no? Siempre con nostalgia, ¿cuándo será que nos volvemos a ver? Y coincidencialmente a mí me llaman de inmigración en mayo del 2011, no mentiras, como en abril del 2011, y me dicen acá está su residencia, por ende tiene que irse a residir. ¿Sí? Usted no se puede quedar con residencias y si no va a ir a vivir allá. Entonces me tocó tomar una, además le dan a uno un tiempo límite, o sea, eran 10, en 2 meses le tocó uno resolverse. Y yo le dije a mi mamá, yo no le dije nada a mi mamá, me llamó, ¿me escuchas? Me sale que mi internet está como bajito. Sí, sí, a veces se cogen un poquito, Entonces, está perfecto. ¿yo qué? Yo compré un tiquete, llamé a una agencia de viajes y me dijeron, listo, su tiquete queda para el 10 de mayo. Y yo, listo, no se diga más. Luego mi mamá me llama y me dice, hijo, imagínate que, no, me llama la agencia de viajes y me dice, no, hubo un problema y hay que cambiarle el vuelo para el 11 de mayo. Y yo, ok, no importa, pues un día más. Y a los 5 minutos me llama mi mamá y me dice, hijo, nos van a dar la ciudadanía y la ceremonia es el 11 de mayo. Y yo dije, no puede ser esta coincidencia tan grande en el universo. Entonces yo no le había dicho nada y yo dije, pues, que sería increíble llegar allá durante la ceremonia de ciudadanía y llegar yo. Entonces así lo intenté hacer, no alcancé a llegar a la ceremonia porque era en London, yo llegaba a Toronto y mi primo me recogió, corrimos, volamos, no alcanzamos a llegar a la ceremonia, pero sí como al brindis después de... Y entonces le digo a mi primo, entre, grabe este momento, dígame dónde están y yo entro. Listo. Y él entró, miró dónde estaba, mi padrastro estaba a un lado con mis hermanos, mi mamá estaba al otro lado y me dijo, listo, están acá. Y yo entré y primero me paré enfrente de mi padrastro y él me miraba y seguía hablando con mis hermanos y me volví a mirar. Y seguía hablando con mis hermanos y me volví a mirar, como que no entendía quién era yo, qué estaba haciendo, como que no le cuadraban las fichas. Hasta que me vio bien, entró en pánico, empezó a gritar, le decía a mi mamá, gorda, gorda, gorda. Mi mamá no sabía qué estaba pasando, los gritos eran tan estremecedores que mi mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entró así en pánico también y me vio y se desmoronó, se puso a llorar, empezó a gritar, my son, además gritaba en inglés, ¿no? Porque era la ciudadanía canadiense. My son, y todo. Y ahí llegó el juez, no entendía qué pasaba y vio que nos abrazamos. El tipo se subió al escenario otra vez, el juez, y le dijo a todo el mundo, vean, esto que está sucediendo en este momento es el sueño canadiense, que volvamos a unir a las familias. Y eso para mí fue como que, wow, qué lindo, qué chévere. Amé ese momento, pero luego al otro día me pegó la realidad. Ok, estoy en un nuevo país, no soy nadie, ahora ¿qué hago? Entonces otra vez mi vida se rompía en dos, ok, sí, yo tengo mi educación y todo esto, pero ¿qué? ¿Acá quién soy? Nadie. Así que otra vez en London empecé a trabajar en lo que se pudiera. Afortunadamente, digamos que ya traía unos skills, unas cosas, herramientas que me permitían hacer más de lo que podría hacer antes. Y empecé a trabajar en lo que fue saliendo, trabajé
para el Will Employment Solutions, que ayuda a los inmigrantes a conseguir trabajo, y trabajé con ellos haciendo su página web y me pagaban una miseria, pero pues ahí estaba yo. Después trabajé en una agencia de publicidad donde era tan chiquita que ni tenían mesa para mí, ni tenían silla para mí, ni tenían computador para mí. Entonces yo todos los días llevaba una mesa, mi portátil y mi silla, las sacaba del carro y las ponía afuera era dentro de un centro comercial, y me ponía afuerita porque no cabía adentro, y les trabajaba ahí. Y después en la tarde me llevaba mi silla, mi computador, mi mesita. Fui profesor de arte en un colegio musulmán, entonces le enseñaba, que fue rarísimo, porque pues una cultura ajena, yo era el único no musulmán. Le daba clase a los niños y a las niñas por separado. A las niñas no las podía mirar, como que no podía establecer una conversación con una en particular, sino hablar a todo el salón. Pero fue muy bonito, ¿no? Entonces di clases de arte, y así sucesivamente, ¿no? Fui haciendo, hasta que un día dije, no, ahora tengo que irme a Toronto, porque ya London me pareció muy pequeño, y dije, tengo que buscar unas oportunidades más grandes. Y me vine a Toronto tocando puertas, literalmente imprimí 200 hojas de vida y me fui puerta a puerta. Hola, acá hay alguien, ¿están buscando trabajo? No, ¿puedo dejar mi hoja de vida por si sale algo? No, ok, siguiente puerta. Hola, ¿están buscando trabajo? ¿Tienen trabajo? No, ¿podría dejar mi hoja de vida? Sí, ok, acá está. Hola, y así, acá están buscando trabajo. Sí, pero no eres tú, no importa. Y así me fui por todo lado y buscando cómo abrirme puertas. Eh, y bueno, hasta que terminé en ILAC. Seguramente ustedes están familiarizados con ILAC, o no sé si están familiarizados con ILAC. Y ahí uno de los dueños era colombiano, y escuchó mi historia y todo. Dijo, bueno, yo tengo un trabajo acá, necesitamos más experiencia que la que tú tienes, pero pues si nos demuestras que puedes, acá te quedas. Y, y entré en ILAC. Primero, ¿no?, entré como en periodo de prueba y fui el director de marketing en ILAC. Y a la semana me dijeron, ok, tu primer trabajo grande es, tienes que irte a Chile a dar una conferencia para 300 personas. Y entré en pánico. Yo sufro de pánico escénico, a pesar de que enseño hoy en día, ¿no? Tengo una escuela de comedia y oratoria, y hago comedia y doy charlas y dicto talleres y todo esto. Entonces la gente diría, no, este tipo se desenvuelve súper fácil en frente a un público. No. Entré tanto en pánico que me dio un ataque de ansiedad y estrés y me enfermé. Fui a Chile, hice la cosa, todo bien, volví, y cuando volví como que mi cuerpo dijo, ok, ahora sí sucumbí. Y fui al hospital porque me sentía muy mal y me dijeron, tienes shingles, que es como la etapa 2, no sé cómo le dicen en Colombia, culebrilla, algo así, yo no me acuerdo, pero es como la segunda etapa de la varicela, que puede ser mortal, tal punto que me encuarentenaron. Entraba el doctor así con traje de astronauta, y todo eso fue por el estrés y la ansiedad de ese primer trabajo que me pusieron a hacer. Trabajé en ILAC un poco más, como 2 años por ahí, y ya después de eso viajaba mucho, y ya no podía seguir viajando porque para poder ser ciudadano tenía que cumplir cierto tiempo acá. Entonces me tocó cambiar, y cuando cambié empecé a buscar y a buscar, y cuando uno está buscando trabajo, uno hace 10 tipos de hojas de vida y uno manda así como si por la ventana a ver qué pesca, porque al comienzo uno empieza muy exclusivo, ¿no? Como que, este es el que me cuadra, pero ya después no te dan ningún trabajo y uno lo que sea que está buscando. Yo le hago lo que, arquitecto, no importa, yo soy ingeniero, hágale, ¿qué está buscando? Y entonces empecé a mandar hojas de vida por todo lado. Y en Scotiabank tenía varios conocidos y me decían, acá hay muchos latinos, acá hablar español es un asset. Entonces empecé a aplicar, y aplicaba puestos muy como para empezar, como para meter el pie en la puerta, como dicen por ahí. Y nada, y no me respondían, y nada en lo absoluto. Y yo seguía mandando y mandando, y mandé uno para un cargo que yo decía, este jamás me lo van a dar, jamás, ¿no? Ahí es donde yo siempre le digo a la gente, uno subestima lo que uno tiene, uno no, a veces la gente desde afuera ve más el talento de uno que uno mismo. Entonces, todos estos puestos rasos que yo aplicaba, nada. Y este que estaba por encima o sea, para mí yo decía, eso está fuera de mi alcance, pero pues que ahí va.
sin ánimo de nada. Y de ese sí me llamaron. Entonces me llamaron y pasé por la primera entrevista y después la segunda entrevista. Fue muy loco. Tercera entrevista, cuarta entrevista con HR, con los VPs, con los SVPs, con el Chief Creative Director. Eso, mejor dicho, me entrevistó todo el mundo. Llamaron punto por punto a donde yo había dicho que había estudiado y trabajado, pero yo nunca había visto. Yo dije, no, uno pone ahí, eso jamás. No, llamaron uno por uno. Yo dije, menos mal no dije nada, no dije mentiras. Y llamaron a todo el mundo. Fue un proceso como de 3 meses y ya al final me hicieron la oferta y primero yo entré en shock porque yo dije, ¿cómo? O sea, sí, yo sabía lo que era ser inmigrante, yo había ganado como inmigrante, yo entendía que pues me tocaba escalar dentro del mundo laboral. Y sí, yo en ese punto decía, con que a mí me paguen $2,000, yo soy rico, ¿no? Y de repente me hacen una oferta laboral donde yo decía, o sea, esto es lo que me van a pagar a mí, solo a mí, o esto es como para cuántas personas, o qué está pasando acá. Y ahí fue que dije, wow, esta gente está confiando. Entonces entré, como dicen por ahí, en el síndrome del impostor, que uno cree que uno es una mentira y uno no se merece esto. Y yo decía, ¿en qué momento me van a pillar y me van a votar porque yo no soy suficiente para este trabajo? Y entré ahí con ese miedo, con el miedo de todos eran mayores que yo, mucha gente mayor que yo con MBAs y todo me reportaba a mí. Y yo decía, ¿yo qué? O sea, esta gente que ve en mí están locos, seguramente es una broma. Y entré en Scotiabank con ese miedo y poco a poco me lo fui quitando y me di cuenta que yo aportaba cosas muy cool, que a pesar de que yo no llevaba los años que podía tener una persona que ya estaba establecida acá en Canadá, acá hay algo muy bonito y es que los equipos son multidisciplinares y buscan diferentes puntos de vista y vale más que un título lo que tú traes a la mesa. Y creo que yo fui muy claro en el momento que me entrevisté con ellos y puse sobre la mesa, yo les dije, vean, yo no soy perfecto, yo vengo a aprender, pero traigo un montón de cosas que sé que puedo aportar. Y eso fue lo que contó más, como que, y me lo dijeron, el hecho de que usted haya dicho, todo el mundo dice, yo soy perfecto para el cargo, y yo llegué y les dije, yo no soy perfecto, vengo a aprender, pero tengo cosas que yo sé que son increíbles que puedo aportar acá. Y por eso me dieron el puesto. Y ahí empecé en Scotiabank como gerente senior de marca, entonces manejaba la marca de Scotiabank a nivel Latinoamérica, toda Latinoamérica y el Caribe pasaba por acá, excepto Canadá, ¿no? Todo lo que tenía que ver con radio, televisión, páginas, todo lo que tenía que ver con marca pasaba por mi equipo. Y de ahí me moví un poco, abrí el equipo de marketing dentro de recursos humanos para retención, para la marca, la cultura interna del banco. Y ya cuando yo me sentía que estaba en la cúspide pues del inmigrante, me sentía, a pesar de que me iba muy bien laboralmente, no me sentía lleno. Y ahí fue donde empecé a ver qué posibilidades existían de renunciar y de hacer lo que yo me apasionaba, que era hacer comedia. Y pues sí, un día me lancé y dije, o sea, sí, gracias por la plata, gracias por el título, me siento increíble, me siento más que los demás porque uso corbata y mi ego se ha alimentado bastante bien, pero definitivamente no me siento lleno. Y ¿Qué comedia, Juan? decidí ser pobre y dedicarme a la comedia. ¿Por qué la comedia? ¿Por qué la comedia? Yo sufro de pánico escénico, mal, toda la vida. En la universidad perdí un par de clases porque el examen final era una presentación oral. Y un amigo en la universidad me dijo, no, usted se va a tener que enfrentar con presentaciones toda su vida. Si usted quiere subir en el mundo laboral, va a tener que lidiar con presentaciones, con dirigir equipos, con hablar con clientes y demás. Y yo decía, yo no quiero, me muero. Yo empiezo a sudar, empiezo a temblar, me pongo pálido.
y empiezo a sudar, no es que me cae una gotica, no, es como si estuviera lloviendo. Yo a tal punto en que yo podía, si yo tenía así saco y corbata, ya así el mapa encima del traje, horrible, horrible, horrible. Entonces en la universidad mi amigo me dijo, hay una clase en comunicación que se llama cuentería, storytelling, porque en Colombia hay un arte que se llama cuentería, ¿no? Entonces en la universidad hicieron una electiva muy chévere que se llamaba, que era eso, era cómo contar historias. Y yo dije, bueno, métame. Y a escondidas, yo esto no se lo conté. Yo esta clase la tomé y lo admití años después, porque yo era incapaz de admitir que tenía este miedo tan grande. Y la tomé y me gustó mucho. Y mi amigo que me metió ahí me dijo, ok, ahora vamos a ir a un espacio de cuentería, que son espacios al aire libre donde cuenteros de verdad eh, pues hacen un círculo, llaman a la gente y empiezan a contar sus historias. Y me dijo, esa es su graduación. Y me inscribió, me metió toda la vaina. Llegó el día, yo llamaron mi nombre, bueno, Juan Cajiao, y yo salí corriendo y dije, no puedo, no puedo. Y me fui a la casa y lloré, se me salían las lágrimas de la frustración. Y pasaron meses y yo dije otra vez, bueno, ok, vamos a intentar. Y otra vez me fui al parque y otra vez llamaron mi nombre y otra vez me fui corriendo. No fui capaz. Hasta que llegó el día y dije, me quiero quitar porque ya me estaba pesando eso de la frustración y dije, ok, lo voy a hacer. Y lo hice y, oh sorpresa, que la gente conectó con mi historia, la gente se rió, la gente pasó por un montón de emociones porque no era comedia, simplemente contar una historia donde la gente va por un recorrido emocional muy diverso, pero yo conecté con el público. Y cuando conecté con el público dije, de acá soy yo. Esto me encanta. A pesar del miedo que viene antes me encanta estar en un escenario conectando con el público. Y todavía, hoy en día, cuando hago un show, yo me siento y digo, yo, ¿por qué putas estoy haciendo esto? ¿Yo por qué me hago esta tortura? Y cuando ya me subo al escenario, como que eso se va a un lado, me posee no sé qué cosas y es como si hubiera nacido para estar allá arriba. Entonces, quedó esa espinita en Colombia y acá en Canadá, como en el 2013-14, un amigo que organiza eventos latinos acá me dijo, ¿por qué no hacemos una noche de comedia? Y como que teníamos un grupo donde habían un amigo que hacía improvisación, otro amigo que hoy en día es mi socio, Stefan, que él hacía comedia, pero videos de comedia en Costa Rica, y nos unimos así, 5 personas, y bueno, el primer show lo hicimos con mi socio, con Stefan, el que hoy en día es mi socio. Hicimos un show de stand-up comedy que no fue ni stand-up comedy, ni supimos que era eso, ni fue terrible, fue horrible. La gente le gustó, pero nosotros nos bajamos y decíamos, ¿qué acabamos de hacer? Dios mío. Y, pero a la gente le gustó. Entonces dijimos, démosle un segundo chance a esto. Y entonces ya volvimos a hacer un segundo show, mejor estructurado, y fue más gente. La primera vez fueron, no sé, 10 personas, la segunda vez fueron 20. Y dijimos, wow, acá hay algo y nos gustó y ahí se unieron otros 3 y creamos la primera movida, el club de comedia, como se llamaba en ese momento, club de comedia mal pensando. Y empezamos a hacer un show cada 2 meses, un show cada 3 meses y la gente pedía más en español, porque obviamente nosotros, a pesar de que todos hablamos inglés bien, no había comedia en español. Entonces dijimos, hagamos eso. Y un show cada 3 meses se volvió cada 2 meses, cada mes, cada 15 días. Luego empezamos a ir a Montreal, empezamos a ir a London. En London tuvimos el primer show que fue, no sé, 200 personas. Despedazamos a tal manera que todos salimos y dijimos, tenemos que dedicarnos a esto, porque esto está increíble. Eh, y ahí, después de ese show, mi socio, hoy en día socio, también trabajaba en Scotiabank. Y yo siempre que nos bajábamos de un show, yo decía, renunciemos. Yo me quiero dedicar a esto. Y el man, no, ¿cómo se le ocurre que vamos a renunciar? Todo el mundo está luchando por llegar a tener un trabajo como el que tenemos nosotros. Nuestras familias están orgullosas. Estudiamos un montón, invertimos tiempo, dinero y demás cosas para poder llegar a estar acá. ¿Cómo vamos a renunciar? Y yo, bueno, no. Otro show y yo, renunciemos, que esto es lo que tenemos que hacer.
hasta que un día yo le dije, yo sí quiero renunciar, yo quiero darle la oportunidad de esto. Y él me dijo, ok, hagamos algo, yo tengo que cumplir con el tiempo de mi ciudadanía. Ese día que cumpla con el tiempo de trabajar acá para aplicar a mi ciudadanía, renunciamos. Y tal cual, renunciamos y pensamos que íbamos a ser ricos y famosos al otro día y no, nos dimos un estrellón gigantesco con la realidad y es que cuando uno se dedica a su pasión, uno cree que solamente tiene que hacer su pasión. Entonces, si a mí me gusta la comedia, solo quiero hacer comedia, pero es una mentira. Cuando montas tu propio negocio, terminas trabajando más que cuando trabajas para una empresa. Más. O sea, no le alcanza uno el tiempo. Porque empieza uno a darse cuenta de que, ok, ¿quieres hacer comedia? Ok, organiza el evento, vende el evento, factura, ¿no? Ahora tienes que hacer una empresa para poder facturar, para poder pagarte un salario. Y empiezas a ver que la parte administrativa termina siendo el 90% de tu pasión y realmente haces el 10 o menos del tiempo lo que querías hacer, ¿no? Entonces es un estrellón gigantesco. Pero lo valía la pena porque era como dedicarse a alimentar algo propio y crear un bebé. Entonces, a los primeros meses no teníamos ni con qué pagar la renta, literalmente no, yo me estaba comiendo mis ahorros. Y fue un año, yo creo que un año donde fue una caída así libre, económica, horrible, pero yo creo que como en todo, ¿no? El que aguanta y persiste es el que la saca adelante. Y ahí nos quedamos dándole, haciendo comedia, haciendo shows. Un día nos dijeron, oiga, ¿y ustedes no enseñan eso? Y nosotros, claro, por plata, nosotros decíamos lo que fuera. Obvio. Listo, no, chévere, ¿y van a hacer alguna clase o algo? Y nosotros, claro, ya lo teníamos en mente. Y nos fuimos y bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? Hagamos un taller, listo, pero que no tenemos ni idea. Entonces hicimos un taller hacia la deriva, se metieron como 8 personas, estuvo increíble, pero nosotros estábamos improvisando todo lo del currículum, pero fue tan cool que dijimos, no, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Entonces nos metimos a estudiar sobre comedia, a estudiar sobre improvisación, sobre artes escénicas, a leer mucho al respecto y a fracasar encima sobre el escenario muchísimo, que nos enseñó un montón. Y con base en esto creamos la escuela de comedia y oratoria de Malpensando. Al comienzo enseñábamos solamente comedia, después nos dimos cuenta que la gente, el 90% de la gente en el mundo sufre de pánico escénico y quisiera aprender a comunicarse mejor, tanto socialmente como profesionalmente. Y todos, la mayoría de gente sufre de este mal a tal punto que las estadísticas dicen que la gente prefiere estar muerta que morirse, que subirse a un escenario a hacer una presentación, que en un velorio prefieren estar en el ataúd que dando el discurso, tal cual. Entonces dijimos, ok, acá hay algo interesante y es que podemos enseñarle a la gente a comunicarse y utilizamos la comedia como excusa para enseñar. Y eso fue un boom a tal punto que se empezaron a meter, al comienzo se metían los amigos como que ayudémoslos, pero se convirtió en un voz a voz tan grande que empezaron a entrar personas de todo lado, desconocidos, se creció esto, terminaban el curso y decían, listo, ¿y ahora qué? ¿Hay nivel 2? Y nosotros, obvio, ahora creo un nivel 2 y terminaban, ¿y hay algo más? Pues, obvio, nivel 3, ¿hay algo más? Sí, taller de improvisación. Entonces empezó a haber una movida muy grande alrededor de la comedia, no porque la gente quisiera ser comediante, sino porque encontraban un espacio seguro donde, por un lado, explorar cómo comunicarse mejor, y para comunicarse uno mejor con el exterior, primero tiene que aprenderse a comunicar con uno mismo. Entonces es un ejercicio de introspectiva gigantesco. Y además de escribir comedia, la comedia parte, la ecuación de la comedia es que la comedia es igual a tragedia más tiempo. Nosotros nos reímos no de lo bonito, nosotros nos reímos de lo duro, de lo que duele, de la tragedia. Entonces, cuando tú empiezas a escribir comedia, es un ejercicio de catarsis tan grande que es una terapia. Entonces, la gente llegaba acá a nosotros y nos decía, no, o sea, chévere hacer comedia, pero este taller es una vaina de crecimiento personal porque me toca mirar hacia adentro, me toca analizar, me toca escribir sobre lo que me duele y además ahora me toca reírme de esto.
Y no solo me río en el proceso, sino que ahora me tengo que subir en un escenario y contárselo al público, y cuando se lo cuento al público me doy cuenta que la gente se ríe porque les ha pasado lo que yo pensé que solamente me había pasado. Entonces ahora conecto a través de mi tragedia con el público. Y esto es increíble. Entonces ahí dijimos, wow, tenemos un producto mucho mejor de lo que nosotros pensábamos. Entonces ahí fue tomando forma, creciendo, y el taller, cada nivel tiene ahora un propósito muy específico, que es el primero es abarcar toda la parte de oratoria, comunicación, utilizando la comedia como recurso. Y el segundo nivel es stand-up comedy, donde aprendes herramientas de cómo escribir comedia. Y el tercer nivel es de totalmente catarsis. Sacamos los dolores más grandes que cada uno tiene, lloramos. Hay clases donde las lágrimas no caben más. Y a partir de ese dolor buscamos crear comedia. Entonces tiene un propósito, ese camino muy bonito de primero comunícate mejor, luego aprende a hacer reír y luego vamos a reírnos de lo que más nos duele. Y eso es lo que hoy en día es Mal Pensando. Se creció tanto que se convirtió en una escuela en español y en inglés. Ya hemos tenido, no sé, como más de 3.000 estudiantes seguramente o más, y hemos estado en 15 países dictando talleres de comunicación a través de la comedia y de comunicación efectiva. Hemos trabajado con marcas como Coca-Cola, como Google, como Uber, hemos trabajado con los bancos, hemos trabajado con Procter & Gamble, con las empresas más grandes. Nos llevaron a Malasia a dar una charla TED. No sé si has escuchado de las charlas TED. Entonces dimos una charla TED allá sobre perseguir tus sueños. Y bueno, algo que empezó como un hobby, le metimos tanta pasión que se convirtió hoy en día en un estilo de vida. Y digamos que hemos creado algo muy bonito. Ya el 2020 hicimos el primer festival de stand-up comedy latino en Canadá. 2 días en un teatro espectacular, trajimos comediantes de todo el mundo, tuvimos a más de 1.000 personas en el público. Entonces ver hoy en día este bebé convertirse en adolescente, después de que simplemente fue como un arrebato, es muy bonito. Hoy, precisamente, no sé cuándo salga esto al aire o en el libro, donde vaya a salir toda esta información que les estoy compartiendo, pero estamos lanzando la marca corporativa de Malpensando, que se llama Rethink. Rethink ya es llevar todo esto netamente al ámbito corporativo. Entonces, ya dictábamos talleres corporativos, ya damos charlas y todo esto, pero ya lo formalizamos como una marca para empresas. Así que bueno, pues eso es Malpensando y Rethink, el bebé. Sí, si te has dado cuenta, creo que yo no he podido intervenir un solo segundo, o dos si acaso, porque pues la tienes, o sea, la forma de contar el cuento está súper chévere y como lo estás contando, yo he pasado por todas las emociones. O sea, yo además lloro despidiendo un avión de carga, así que, Sí. así que, o sea, el cuento bueno, que llegaste a Estados Unidos y a los 12 años lavabas platos, me hizo pensar en que cuando aprendiste, lavabas platos y cuando aprendiste inglés, entonces te volviste dishwasher. De una me acordé. Totalmente. Me acordé de este chiste y entonces me reí ahí. Pero luego cuando dices, me tuve que ir a Colombia, separarme de mi familia, entonces es como, wow. Y luego entonces 8 años y tratando de lograrla y llegar donde tu padrastro y tu mamá de sorpresa fue como que nada, yo tenía que aguantar ahí como, wow, qué bonito, qué bonito. Pero después de escucharte y todo hago una reflexión que para mí es muy interesante dártela a ver qué opinas y es, todo lo que uno hace en la vida realmente tiene una razón de ser. Es como Claro. conectar los puntos. Entonces, si tú no hubieras, por ejemplo, si tú no hubieras trabajado en ILAC, o si no, por decir algo, no sería tan fácil armar una escuela como la estás armando, porque de alguna manera tienes un poco de conocimiento, pero también si no hubieras trabajado en el banco, no tienes esa forma también de formar una empresa porque tienes esa visión de empresa. Pero además, si no hubieras pasado por esas tragedias, de alguna manera llamarlos, no tendría uno de qué reírse de esas cosas. Totalmente.
todo lo que Totalmente. has vivido en la vida te ha llevado a este punto y eso es lo interesante un poco para la gente y es entender que todo lo que le pasa a uno tiene una razón de ser que uno no la descubre en el momento, sino que más adelante uno dice, ah, claro, fue por eso. Y eso es todo lo que yo identifico mientras me estás contando, que además es una historia, Juan, maravillosa, maravillosa. Sí, yo creo que eso reitera el concepto que te compartí, que es lo que hago en el podcast, y es subrayar el concepto de fracasar puede ser lo mejor que te puede pasar, ¿no? Mucha gente me dice, ay, tú perseguiste tus sueños y no sé qué, nada, nada. Ok, chévere. Y me dicen, ¿qué hago? ¿Cómo persigo mis sueños? Entonces, pues, ¿qué es lo más difícil de perseguir tus sueños? Dos cosas. Por un lado, saber qué quieres perseguir. Mucha gente no sabe qué quiere perseguir. Y después el segundo paso, que es el más difícil, pero el más simple, es soltar lo que estás haciendo e irte allá de cabeza, ¿no? Entonces, creo que el segundo es difícil, más por psicológicamente nos ponemos muchas trabas, ¿no? Salirse de la zona de confort es bien complicado, pero es más simple de lo que cuando uno lo hace ya te das cuenta que hacer las cosas con pasión llevan a lugares increíbles. No significa que vas a ser millonario, no significa que te va a ir bien de una vez, pero significa que lo vas a hacer con amor y uno entregar su tiempo, que es un intangible que nunca vas a recuperar. Haciendo algo que te apasiona, vale la pena, más que la plata. Entonces ese lado, ese punto 2 creo que es más simple de lo que uno se imagina. El punto 1 es un poco más complejo. El qué hago, es que no sé cuál es mi sueño, no sé cuál es mi propósito, no sé. Y lo que yo le digo a la gente siempre es haga. Me dicen, pero haga qué, ¿qué hago? Yo simplemente haga todo lo que pueda hacer, todo lo que usted jamás imaginaría que, porque fue lo que a mí me enseñó, y es que hice tantas cosas, hice tantos trabajos, hice tantas, no divertidos, chéveres, feos, horribles, de todo tipo, pero en cada uno, como dices tú, va uno armando un rompecabezas que con el tiempo y con perspectiva dice, ah, todo eso me ayudó a crear un cimiento gigantesco que uno no lo ve sino con el tiempo, ¿no? Entonces, yo a la gente le digo, haga. No, es que no sé qué, no, es que no he estudiado nada, no importa, haga, ayude a alguien. ¿En qué lo ayudo? En lo que sea, en llevarle las bolsas a la casa, en que se le enfermó, ayúdelo. Métase a voluntariar en lo que sea, en ayudar a animales, en ayudar en un evento, en ayudar, porque todo esto donde uno cree que está regalando su tiempo o malgastando su tiempo, se empieza a convertir en yo siempre digo que cuando uno le va bien en línea recta, ok, llegaste al otro lado, que no sé si existe un otro lado, pero solo conociste un camino. En cambio, cuando vas por acá y por ahí no es, y cuando vas después por acá y por acá tampoco, y vas por acá y te gustó pero no tanto, y vas por acá pero te estrellaste, empiezas a darte cuenta que empiezas a construir una maraña de historias que le nutren a uno el alma y al final le dan un montón de herramientas, conocimiento, se conoce a uno, conoce a otras personas, conoce caminos, o sea, es una locura. Pero eso solamente pasa cuando te das la oportunidad de hacer lo que sea. ¿Sí me entiendes? Hay una cosa que rescato de esto que me encanta y es soltar. O sea, en el momento que uno suelta, la cosa funciona. Porque cuando más lo tengo ahí agarrado, que quiero esto, que deseo esto, más generas ahí en el universo, como lo quieras llamar, generas como una tensión que no deja que eso fluya. En el momento en Totalmente. que tú sueltas, pasa. Y eso es un ejemplo perfecto de lo que tú has hecho. Tú realmente has soltado. Soltaste la familia, pero la volviste a encontrar, soltaste el trabajo, soltaste cada cosa que soltaste cuando regresaba era mucho más grande. Esa es un poco la sensación que me queda de escuchar. Sí, yo, por ejemplo, ahorita que yo veo que eres artista, pintas. Yo amo pintar, es mi hobby. eh, y siempre en las charlas que doy hago una analogía. Y es que muchas veces cuando uno está pintando, uno tiene su lienzo y ese lienzo uno le da y lo pinta y como que todavía no le gusta y le echa más pintura y más trazos y lo voltea y pasa un día y pasan 10 días y pasan 3 meses y uno como que no le encuentra, no conecta, lo tacha todo y vuelve y arranca y se frustra y uno dice, no, ¿será que no soy? Se cuestiona y gastas tiempo en este lienzo y yo le digo a la gente, a veces es tan simple como mirar hacia el lado
y ver que hay otra infinidad de lienzos esperándote a que escribas otra historia. Y uno pone este lienzo que lleva uno meses o años o lo que sea intentando solucionar, lo pone al lado un momentico y agarra un nuevo lienzo, lo pone enfrente. Y a veces uno empieza y en 5 minutos logra la conexión, logra la satisfacción, logra el amor, logra lo que estaba buscando, pero estabas tan metido en que tenías que solucionar esto que no eras capaz de dejarlo ir, por miedo, por defraudar gente, por qué dirán si abandono esto, por qué dirán si empiezo de nuevo, qué dirán, qué dirán, qué dirán, qué dirán. Y lo dejas ir y arrancas un nuevo lienzo y dices, wow, esto era lo que buscaba. Y después miras al lado y dices, mierda, y hay otros miles de lienzos, o sea, ¿cuántas historias puedo escribir? Entonces es cuestión de, a veces simplemente lo que tú estás diciendo me encanta y es dejar ir, porque a veces uno deja ir y se encuentra que hay 1 millón de posibilidades y de repente en la última dices, uy, me acuerdo de ese primer cuadro y te devuelves al primero y lo solucionas así y dices, era lo que necesitaba. Tiempo, espacio y desapego. Total, desapego, soltar. Fíjate que yo también doy charlas, no tan divertidas como las tuyas. Trato de ser divertido, trato. Y, que, y a mí me dejan muchas cosas porque cada vez que doy una charla aprendo un montón. ¿Qué has aprendido en ese proceso de las charlas? He aprendido lo primero que lo que acabas de decir me encanta. En las charlas y dando clases y todo esto, he aprendido que cuando uno enseña, aprende el doble. Entonces yo a todo el mundo le digo, ¿qué hace usted? Ok, yo soy contador, enséñele a alguien. Yo soy pintor, yo soy cineasta, lo que sea. Cuando uno enseña, aprende más de la materia y aprende más de uno. Entonces creo que es una enseñanza muy grande. Y dando charlas, me he dado cuenta que todos tenemos una historia increíble. Todos, todos, hasta la persona que más menosprecia lo que ha vivido y dice no he logrado nada, ha logrado cosas increíbles. Lo que pasa es que muchas veces creemos que un logro gigantesco es cuando te dan un premio, cuando te dan un trofeo, cuando te dan... Pero por eso aprendí que los verdaderos triunfos y los verdaderos trofeos son las cicatrices que coleccionas en el camino. Al final uno mira hacia atrás, es como cuando uno sube una montaña. El alpinista que sube la montaña, claro, sube y ve la vista y dice, wow, qué bonito. Pero lo que aprecia es mirar el camino y decir, qué bravo, ¿no? A duras penas lo logré. Y la vista está linda para la foto, pero lo que queda en el alma es toda esa maleza, esas caídas, esas raspadas, lo duro que fue. Entonces, para mí el aprendizaje más grande, y acá es como si estuviera haciendo publicidad para mi podcast, es que los fracasos son lo mejor que te puede pasar. ¿No? Y al final, uno en la vida ve mucho las tragedias, por decirlo de alguna manera, que le pasan, pero al final la vuelta que tú le das es que la tragedia se vuelve un cuento divertido en el tiempo. Una frase que dijiste muy interesante al comienzo sobre el tiempo. Y al final, con el tiempo, eso que era una tragedia o que tú veías complicado, se convierte en una historia maravillosa para contar. Totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, siempre le digo a la gente, yo me divorcié y para mí ese fue el momento más duro de mi vida, donde después de divorciarme, a tal punto que yo dije, me quiero suicidar, mi vida no vale nada, y lo pensé, me fui al metro y miré las, los rieles del metro y yo decía, ¿qué piensa la gente que salta? Y lo analicé y todo. No era que lo fuera a hacer, pero como que lo palpé un poco y me asusté tanto que de hecho en el metro acá hay unos teléfonos que son los suicide lines y si tú crees que alguien va a saltar o tú estás pensando lo que sea, es como una ayuda. Y yo llamé y vinieron y me ayudaron y todo y me sacaron de ese hueco, que era un hueco horrible, del que me costó mucho salir, pero lo que en ese momento para mí era el fin de mi vida, hoy en día miro hacia atrás y me río, increíblemente me río y hago comedia de eso y tengo shows sobre eso y en mi podcast hablo de eso y en las charlas cuento eso y me río porque ya tengo la perspectiva que me da el tiempo, ¿no? Entonces a veces uno está tan metido en el problema así con la nariz pegada a la pared que uno cree que esta pared
es un muro que no puedo pasar y solo basta con dar un paso hacia atrás o dos, agregarle perspectiva y se da uno cuenta, era un murito y puedo pasar por el lado, pero solamente esa distancia que te da el tiempo te da la perspectiva para ver los problemas como son, ¿no? La historia que nos contamos. Total, Juan, total. Eres un ser humano con mucha sabiduría, ¿sabes? Sabiduría que tal vez el camino y la vida te la ha dado y has tenido la posibilidad de darte cuenta y de rescatarla, porque a veces la sabiduría para uno está ahí, pero uno como que no la voltea a mirar, ¿sabes? Creo que el ejercicio maravilloso que tú has hecho en la vida, consciente o inconscientemente, es adoptar esa sabiduría, decirle al universo o a la vida, adoptarla, bajarla y decirle listo, y ponerla en práctica y mostrársela a los demás. Entonces, has logrado muchas cosas muy chéveres, nos has inspirado, hoy en esta charla me has inspirado montones, porque además me veo, como tú dices, tienes esa conexión, porque además me veo reflejado en ti, porque yo también soy artista, yo también escribo, yo también hago libretos, yo también hago charlas, pero también he tenido un trabajo, pero también estoy inmigrando y llevo 8 meses en este país, o sea, llevo 8 meses y estoy como, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo hago? Entonces es chévere porque al final lo que tú dices es cierto, uno por algún lado conecta. Yo contigo he conectado como en 10 puntos y digo, wow, qué chévere. Y digo, y si Juan lo ha hecho, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Por ejemplo, es lo Total, que uno total. siempre piensa y es lo que uno logra inspirar a los demás. Es, si Diego lo hizo, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Si Juan lo hizo, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Si tal persona lo hizo, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Y creo que estás ayudando mucho también con el tema de la escuela y de lo que estás haciendo, porque le estás dando la oportunidad a los demás de, venga, mire que yo lo pude hacer y le puedo enseñar a usted cómo hacerlo. Entonces, chévere. ¿Cuál es, como para cerrar esta charla maravillosa, cuál es, qué viene? ¿Qué viene para ti dentro de tantos lienzos? ¿Cuál es el siguiente lienzo? O si estás ya en el lienzo de la educación y de enseñar este tema y ahí vas. No, pues yo creo que me apasiona mucho el arte y creo que estoy abriendo el espacio dentro de mi tiempo que no me alcanza con todo lo que hago con Malpensando y Rethink. Estoy sacándole un tiempo al arte porque es mi forma de meditación y, y creo que siempre la escondí porque me daba miedo, ¿sí? Como que uno muchas veces, esto nos pasa a todos, uno quisiera que, como que si yo voy a ser artista o voy a ser músico, uno quiere saltarse el proceso y que uno quiere ya llegar a la cima, ¿no? Uno quiere ser perfecto, quiere tener la pintura perfecta para mostrárselo al mundo. Y eso no existe, ¿no? Uno no puede perfeccionar algo para así ahora sí lanzarse, uno tiene que lanzarse precisamente para perfeccionarlo en el camino. Entonces me pasa mucho con mi arte y es que lo escondía, como que yo pintaba y era mi momento íntimo conmigo mismo, que está bien, pero siempre quise mostrarlo, pero no confiaba en ese talento. Hasta que fue una silla que decidí compartir donde la gente me dijo, wow. Y yo dije, ah, sí, no es una mentira que me he contado yo. Entonces le estoy dando este pequeño chance al arte ahora. Yo pintando muchos años, pero ahora quiero mostrar, quiero exhibir, quiero abrir mi corazón a que la gente entre en este pequeño mundo que para mí es el arte. ¿No? Y seguro va a ser igual de exitoso todo lo que has hecho. O Y va a ser no, igual de divertido. no, y ojalá me estrelle y me caiga, porque eso también lo obliga a uno a mejorar, a cambiar, a todo, ¿no? Sí, pero al final, cuando yo hablo de la palabra éxito, por ejemplo, hablo un poco parado desde el punto de vista que tú me estás mostrando. Y es, el éxito es el camino, es Eso recorrer el me camino. gusta. Y vas a tener mucho éxito haciendo sillas y divirtiéndote y expresándote y como el resto de cosas que has hecho, porque al final eh, lo que yo siento es, Juan es una persona plena, tal vez sí, no, eso es lo que yo veo, eso es lo que tú me generas. Y cuando tú me generas eso, yo digo, wow, qué chévere, todo es posible, porque para Juan todo fue posible, creo que todo es posible y para mí ese es el, digamos que ese es el cierre para mí de conclusiones, todo es posible, mal pensando con Juan, o sea, ¿y por qué mal pensando? Eso fue un nombre que nació así en el momentico, porque primero, si yo lo admito, soy 100% mal pensado, me encanta jugar con el doble sentido siempre. Y creo que los latinos, como éramos comediantes latinos, los que empezamos a hacer esta movida acá,
de diferentes países. Era muy chistoso ver que una palabra en un lugar significaba una cosa y en otro lugar era una ofensa y en otro lado era algo sexual y así sucesivamente. Entonces los latinos, por el simple hecho de tener el mismo lenguaje, pero no la misma jerga como tal, hace que estemos constantemente mal pensando. Entonces dijimos, perfecto, mal pensando. Sí, muy chévere. Bueno, Juan, te voy a recomendar un comediante cuando hagas, se llama Loquillo. No sé si lo has oído. Claro, claro, yo de hecho traje a Loquillo acá a Canadá Ah, con todo. espectacular. Yo trabajé con él en Colombia y es también un ser excepcional, Sí, una espectacular. chispa increíble. Y cuando vuelvas a hacer un tema de comedia, por favor avísanos para ayudarte a promocionarlo, porque eso es chévere, ¿sabes? Generar como esos ambientes y esos festivales donde la gente se reúna y todo. Chévere, la Súper, gente se ríe. Creo que el mundo necesita reírse un poco más de sus problemas. totalmente, totalmente. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Yo me gusta como el mensaje para cerrar, que digamos que ahorita que me preguntabas, se me acaba de ocurrir lo que más me ha servido y más he aprendido es a pedir ayuda. La gente subestima ese superpoder. Creen que la vulnerabilidad es una falencia o es algo malo y en realidad es algo de valientes. Y uno necesita ayuda tanto en los momentos malos como en los buenos. Sí, a veces uno dice, me siento triste, deprimido, ayuda. No sé qué hacer en mi trabajo, ayuda. No entiendo lo que dijeron, ayuda. Pero uno le da tanto miedo pedir ayuda que, que termina dejando pasar oportunidades increíbles de crecimiento por no saber levantar la mano y decir, necesito ayuda o quién necesita ayuda. Buenísimo, Juan. Juan Cajiado, una persona espectacular, un ser humano maravilloso, un colombiano con un camino que ha recorrido lleno de satisfacciones, pero también de retos. Muchas gracias por estar aquí. Creo que hemos aprendido y mucho el desapego, hemos aprendido a reírnos de nosotros mismos, hemos aprendido a pedir ayuda, hemos aprendido a creer en nosotros mismos. Creo que ha sido una clase magistral. Menos mal fue gratis, porque si no nos hubiera costado un montón de plata. Así que, Juan, muchas gracias, de verdad. O sea, con todo mi cariño y mi corazón te agradezco esta entrevista tan maravillosa. No, gracias a ustedes por hacer posible esto y que me hayan tenido en cuenta.